sea nuestro Dios. Vamos a pedir el auxilio de nuestro Dios. Este es el domingo 7 de junio del 2020 y somos Iglesia Bíblica de los Pinos. Oremos. Soberano, bueno Señor, es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al estar delante de ti en esta mañana de este domingo, queremos darte las gracias. Queremos alabar tu nombre, queremos reconocer tu majestad, tu poderío, tu grandeza y pedirte que tú nos perdones, que tú tengas misericordia, que tú nos limpies, que tú nos capacite, que tú nos dé gracia, que tú, Señor, limpie todo nuestro ser. Padre, desde el pasado domingo en la noche, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hoy, estamos desnudos delante de ti. Por eso queremos darte las gracias por tu gran amor y bondad, por tu misericordia, por tu majestuosidad, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú habitas en las alturas, porque tú sigues y tienes el control, aún lo convulsionado, aún lo tumulto, aún, Señor, todo lo que el hombre ha querido hacer por su cuenta y le sale mal, tú tienes el control. Por eso en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tu cuidado, tu dirección, tu guianza, tu amor, y al estar frente a tu palabra, imploramos al Espíritu Santo, quien la inspiró, para que nos ayude, nos capacite, nos guíe, nos ayude. Oh Señor, la aplique a nuestras vidas. Oh Señor, aquiete y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento para alegrarnos en ti, saber de que tú estás formando, que Cristo se está formando, que somos criatura, que somos hijos, que pertenecemos a Dios, que nada ha acontecido ni acontecerá, que tú en tu soberana voluntad, desde la eternidad, oh Señor, tú has decretado, tus decretos han sido y son firmes y se han ido y se siguen cumpliendo. Por eso, como iglesia, te agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad, porque tú nos aglutinas, así como le dijiste, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina pone a sus pollitos? Padre, pero mira nuestra rebeldía, mira, Señor, nuestro corazón, querer hacer las cosas a nuestra manera, querer escuchar y querer llevarnos de voces agoreras que no te temen, que no te conocen. Oh Señor, enséñanos solo a escuchar tu voz a través de tu palabra. Límpianos, prepáranos, mira los proyectos, mira las necesidades. Mira, Señor, nuestros familiares, estamos delante de ti. Tú sigues siendo el amo y Señor, quien reina y vive por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Padre. Bendito y alabado eres. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, antes de irnos a nuestra clase, amén, antes de irnos a nuestra clase, quisiéramos en el amor del Señor hacer algunas puntualizaciones en cuanto a nosotros como Iglesia Bíblica de los Minas. La palabra nos manda que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. La palabra nos manda que es menester obedecer a Dios antes que a los otros. La palabra nos manda que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Nos mandaron y como dominicanos obedecimos al mandato de no reunirnos con dolor en el corazón. Habían una tasa de infectados de la pandemia, escucha lo que dije, la pandemia. Y hemos notado que a pesar de los días, ahora tenemos más afectados y ahora quieren que se abran los templos, porque la iglesia ha estado abierta. Y eso ha generado como un frenesí, como que nos vamos a morir si no llegamos. No, pero como iglesia nos estamos reuniendo. Yo espero que usted entienda eso. Nos hemos estado reuniendo. Entonces, mandan un protocolo que dice que de la capacidad del templo solo el 30%. Eso indicaría para nosotros 9 hermanos. Entonces, de 34, 9 hermanos, ¿dónde quedan los otros? La iglesia es incluyente, no excluyente. Presta atención para cuando venga un hermano desesperado, pero toda la iglesia abrieron y nosotros... No, hermano, es que solamente nos van a permitir 9 y un día a la semana. Note, calcule, un día a la semana, 9 hermanos y los otros. Entonces, estamos orando porque no permiten hermanos de, oiga, adultos de 50 y tantos años en adelante no se permiten, o 60, y niños menos de 14 años no se permiten. Hermano, la iglesia es incluyente, no excluyente. La iglesia es para todo, pero algo más. Imagínense que una iglesia abra y que todos los vecinos van para la iglesia y que los diáconos le digan, no, nada más pueden venir los hermanos de la iglesia. Yo quiero que usted analice eso. Pero algo más, todos tenemos que ir con mascarilla y sentarnos a distancia. Entonces, eso nos manda a ser prudente, porque ya tenemos casi 20,000 infectados y no sabemos quiénes son. No lo dicen aquí, yo tengo el virus. Entonces, como no sabemos y usted y yo nos hemos estado cuidando, tenemos que ser prudentes. Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Salmo 46, 10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Entonces, hermano, vamos a esperar. Dios es el soberano. Vamos a esperar. O sea, como le dijo el salmista, alma mía, bendice a Jehová. Entonces, alma mía, aquíétate. Aquíétate. Que hemos estado juntos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, tenemos más días. Si abrimos, solo vamos a tener un día. Sé que el Señor nos dará sabiduría, porque hay que tomar el protocolo. Entonces, tenemos que orar por aquellos que no tienen el dispositivo, que lo consigan. Tenemos pasado marzo, abril y mayo y junio. Entonces, tomando esas señalizaciones, no tenemos por qué desesperarnos, hermano. Pacientemente esperar a Jehová. Pacientemente. Entonces, dicho esto, queremos, mi esposa y yo, agradecer a nuestro Padre Celestial y a los hermanos que han orado, que nos han soportado, que nos han alimentado. Dios en su gracia nos permitió celebrar el pasado viernes a las 5 de la tarde, pero del 1992, 28 años de unión matrimonial. Y solo es posible esto por la gracia y la misericordia de Dios. Así que gracias, hermano, gracias, hermana, porque
un matrimonio en la mano de Dios es que se mantiene. Un matrimonio queriendo cambiar a otro no llega a paz. Así como Dios te hizo, entonces nos une, somos dos pecadores, pero arrepentidos en la mano de Dios. Y somos imperfectos, pero Dios nos sostiene. De ahí que dicho esto, voy a pedir a mi hermano Nelson que ore y que dé gracia poniendo a nuestro país y la clase de esta mañana. Hermano Nelson, ore, por favor. Bendito Padre Celestial, Acérquese más al micrófono, hermano, por favor. Acérquese un poquito más. porque tú una vez más nos has permitido a través de este medio, Dios, estar juntos, alabándote, Señor, glorificando tu nombre, y aquí, oh Dios, para aprender más de tu palabra. Permite, Dios, que lo que salga de la boca del pastor, de su corazón, de su mente, Señor, sean palabras que nos permitan, Señor, ser edificados. Aprender, Señor, de tu palabra, aplicárnosla a nuestras vidas y aplicarla, Señor, a otros tantos que con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a todos aquellos hermanos y hermanas que en estos momentos están conectados, y a los que no, Señor, provéele el medio necesario para que puedan hacerlo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias. Y les invito a que si usted tiene su Biblia, ya sea digital o física, la tenga a mano, tenga con qué anotar. Si tiene alguna pregunta o que asume o cree que puede aportar, abundar, mire, usted desde allá levanta la mano y yo trataré de ponerlo todos juntos para así vernos, porque estamos aquí. Y una preguntita, y quiero saber dónde está, porque es posible que llegamos ahora y puede ser que no estemos. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Hermana Juanita, ¿cuál es el tema que estamos viendo? Se le pega una pregunta cualquiera. Hermana Juanita. Hermano, sí, hermano Nelson, dame un segundito. Hermana Catherine, ¿cuál es el tema que estamos viendo? No lo tengo a mano el papel ahora mismo. Hello. Muy bien. ¿Quién dijo hello? Hello. Sí, ¿quién dijo hello? Altagracia Pichardo. Oh, Altagracia Pichardo. ¿Cuál es el tema que estamos viendo, Altagracia Pichardo? De la semana pasada que tú me dices, juicio del Tribunal de Cristo. Ahí es donde nos quedamos en el juicio. Altagracia, ¿desde dónde usted está conectada con nosotros, hermana? Desde Nueva York. Ahora mismo estoy en Nueva York. Okay. Yeah. Pero esa es Tatica, la hermana de Milagros, la esposa del pastor Escaño. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, sí. Qué bueno. Un saludo para todos los hermanos, para Catalina, su esposa. Yeah. Bien, quiero dar así la bienvenida a una compañera de labores que es y amiga, Patria de los Santos. Bien, muy bien, gracias. Pero estamos viendo, ese fue un subtema que entramos. Pero ¿cuál es el tema general que estamos viendo? Gracias, Altagracia. Hermano Nelson, ¿cuál es el tema general? La ira de Dios. La ira de Dios. Oh. Y dentro de la ira de Dios, ese tema que estamos viendo, hay otro tema general que estamos viendo. ¿Cuál es? Hermana Juana, los atributos. Entonces, bajamos. Entonces tenemos los atributos de Dios, bajamos un peldaño, estamos viendo la ira de Dios, y dentro de la ira de Dios comenzamos a ver, bueno, alguien por ahí necesito que, por favor, porque se está grabando, hermano. Tan pronto usted participe, por favor, usted cierra su micrófono. Cuando le indiquemos, usted lo abre otra vez. Pero yo le ayudo de ahí. Entonces, estamos viendo los atributos de Dios.
Y dentro de los atributos, comenzamos con la ira de Dios. Y dentro de la ira, estamos viendo juicio que tiene que ver con el atributo de Dios. O sea, no estamos viendo nada divorciado. Y esto nos ha llevado varias semanas. Estamos solo en la introducción. Yo quiero puntualizar en la introducción. Y dentro de los juicios nosotros comenzamos a ver, son 7. De esos 7, ¿cuántos juicios hemos visto? Y aquí estoy apelando a aquellos que han anotado. Roger, ¿cuántos juicios hemos visto? Dele al micrófono, Roger, adelante. Hemos visto 4. 4 juicios, lo cual indica que nos quedan 3. Eso es correcto, Roger. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles han sido esos juicios que hemos visto? El primero. Miren, yo estoy apelando para que usted, hermana Franceli, Amber. Amber. Díganos, Amber. Dele al micrófono primero, Franchi. ¿Cuál fue el primero que vimos? El juicio que hizo por nosotros. El juicio que llevó, bueno, está bien, ya, pero tranquila, vamos bien. Juicio que hizo por nosotros. Tiene otro nombre, pero vamos ahí, tranquila. Que esto no es para quemar. Vamos a ver ahorita, yo lo voy a presentar. Ese fue el número 1. ¿Y qué otro juicio hemos visto? No importa el orden. Ya lo vamos a ver en orden. El autojuicio. ¿Qué otro juicio hemos visto? Hermano Nelson, usted me levantó la mano. Sí, el primero, Franceli, es así más o menos, el juicio de Cristo en el Calvario. En el Calvario. ¿Dónde fue juzgado? ¿Por qué? ¿Por qué fue juzgado allá en el Calvario? Por mis pecados. Muy bien. ¿Qué otro juicio más vimos? El autojuicio de los creyentes. Autojuicio de los creyentes. Hermano Nelson, párenmelo ahí, porque esta clase es para todos. En la luz, vamos a ver. ¿Qué otro juicio más hemos visto? Es cualquiera, no, aquí no hay favorito. Bueno, Roger y Nelson, o sea, y justamente 2 varones. Franceli, está bien. Dígame, Franceli, ¿qué otro más hemos visto? El juicio del tribunal. El juicio del tribunal, pero hay como una frasecita, pero vamos bien, vamos bien. Un apellido, Porque, tiene un apellido. sí, tiene. El juicio del tribunal de... Bien. ¿Qué otro juicio más hemos visto? Me dijeron que hemos visto 4, ¿verdad? O sea, me ha mencionado 2, faltan 2. ¿Qué otro más hemos visto? Hermano Nelson. El juicio de la nación de Israel, cuando cuando Dios regresa. Ese es el de Mateo. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué otro más? Y ahí fue que nos quedamos, ahí vamos a continuar. Bien. Pues déjenme, amado hermano, hacer un breve síntesis para aquellos que se inician o están llegando para con nosotros. Y voy a hacerlo así un poquito muy escueto, ese resumen, porque anhelamos, amado hermano, que sea nuestro Dios que nos ayude a ver los hechos que han estado aconteciendo en estos días. Y tenemos que ser, mire, sacar las noticias que nos dan. Cuando usted vea un video o una noticia, trate de verlo completo. No se lleve de lo que solo me dicen en Facebook, de lo que me dicen en Twitter, de lo que me dicen en otras redes sociales. No, verlo completo. Por eso cuando leemos un pasaje, lo hacemos completo para tomar el contexto. En estos días ha estado las protestas, saqueo en otros países por el fallecimiento a manos de, y salió una herida. Una herida. Fíjese que no he mencionado nombre porque nos han tratado de manipular con ciertos temas. Fíjese que ya muchas personas se están olvidando del virus. Y cuando uno ve con muchas personas reunidas
y nos mandaron a distancia, entonces tenemos que ser prudentes. Bien, muy prudente, muy prudente. Entonces, amado hermano, déjeme, por favor, permítanme, por si acaso, y esto está, se lo podemos llegar, que esto está, lo tenemos en PowerPoint para que todos podamos nosotros verlo. Mire, el domingo 19 de abril nosotros comenzamos a ver la ira de Dios. Entonces, comenzamos a ver varios versículos. Voy a ir así un poquito escueto, ¿verdad? Que vimos donde aparece el término ira. Y luego nosotros definimos lo que era la ira de Dios. La ira de Dios es la indignación por el pecado y su castigo. Perdón. Y esto debe de ayudarnos cuando vemos que Dios manda su ira, que es uno de sus atributos. Esta es la definición. Y de ahí hay un pasaje que nosotros comenzamos a ver, vimos a Sodoma y Gomorra y vimos algunas razones, el resentimiento que tiene que ver, y ahí hicimos hincapié, ¿verdad? Tristeza, fruncir la ceja, alejarse de la cara, indignación, amargura, furia, lleno de ira, resoplando como loco. Y notemos, dice, cuando la humanidad pecó contra el santo plan de Dios, Dios expresó su ira hacia ellos. Y dentro de varios aspectos que nosotros vimos, espero que su vista, ¿verdad? Si usted tiene una PC, le puede ayudar. Si usted está en el celular, le pido, mire, cómo J.A.W. Pink definió y señaló lo que era parte de la ira, ¿verdad? Dice, la ira es una antigua palabra que se define como la rabia e indignación profunda. Esa es la ira. Y la Biblia nos dice que la ira es un atributo de Dios. O sea, es un atributo de Dios. Bien. Entonces, la ira divina es la ira justa y el castigo de Dios provocada por el pecado. Ya que no estamos viendo algo así que, bueno, el hermano quiso. No, amado hermano. Y hemos visto que muchas personas no han aprendido la lección de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, de humillarse. No. Hay personas que han seguido normal. Es más, hay algunos que quieren que vuelva a la normalidad y no todavía normal. Porque mira, vamos a tener que seguir usando mascarilla por mucho tiempo. Por mucho tiempo, amado hermano. Y ahí vimos Éxodo y comenzamos a ver que la ira de Dios es provocada cuando los hombres se rebelan contra su palabra. Entonces, vemos que hay razón para que nuestro Dios use su atributo. Hay razón. Nos hemos rebelado. Por eso le pedimos perdón a nuestro Dios. Porque nos hemos rebelado contra su palabra. Nos hemos rebelado. Entonces, si usted nota hoy en día nuestros presidentes, los de cómo ellos de una manera u otra han querido, han hecho, y mire cómo Dios no depende de nada. Nosotros dependemos de Dios. Eso es lo que hemos visto. O sea, fíjese que su consejo es la base de todo. Él hace todo por su nombre. Ahí vimos a Josué, vimos Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y fíjese cómo cada vez que nos detenemos, ponemos la fecha para luego seguir, porque hay que anotar, amados hermanos. Si no anotamos, entonces la ira de Dios, ahí comenzamos a ver evitada por Cristo, no la sufren quienes creen, es evitada por la confesión de pecado y el arrepentimiento. La ira de Dios es lenta, es justa, la justicia de ellos no puede ser cuestionada, se ha manifestado en forma pavorosa, y ahí nos quedamos el 10 de mayo, se ha manifestado en castigo y calamidades, no puede ser resistida.
Entonces, aumentada por la provocación continua, y ahí vimos algunos versos, y seguimos ahí viendo números 32, 1 al 42, y vimos algunos principios que se aplican del libro de Número, y luego dice, para aumentar aún más la feroz ira del Señor hacia Israel. Vimos algunos principios, vimos algunos textos que le... Entonces, fíjese, ahí nos quedamos especialmente reservada para el día de ira. Ahí eso fue el 17 del mes pasado. Y entonces ahí comenzamos a ver esos textos. Nos quedamos en Sofonía 1, 14 al 18, Mateo 25, que ya vimos, Romanos 2, y fíjese dónde estamos. Y dentro de Mateo, entonces, comenzamos y vimos lo que son los juicios. Y ahí es donde vamos a llegar para tener una idea clara, precisa, bien acabada, una conceptualización, amado hermano, de lo que la palabra de Dios es y que tenemos y debemos de tomar, que nada está por encima de la palabra de Dios, ni presidente, ni reyes, ni decreto, nada, porque todos los decretos, los presidentes han salido de la palabra de nuestro Dios. Reitero, esto no llega solo, esto hay que ponerlo aquí. No llega. Entonces, viendo el juicio final ahí, fue que Mateo nos llevó a nosotros, amado hermano, note cómo ustedes tienen un delay cuando yo le doy, es decir, que tranquilo, no se desespera. Viendo aquí a Mateo, amado hermano, fue que nosotros llegamos. Y es interesante cómo la palabra de Dios tiene, amado hermano, material para todos. Mírenlo, en la Biblia en realidad registra 7 juicios importantes, uno de los cuales es pasado, otro es presente y 5 todavía son futuros. Y eso lo vimos el 24. O sea, no que para el 24 comenzamos a ver. El primer juicio es el juicio de Cristo que tuvo lugar en el Calvario, donde el Señor fue juzgado por mis pecados. Y ahí vimos Juan 12, 31 al 33. Juan 12, 31 al 33. El segundo juicio es el autojuicio del creyente. Es el juicio mediante el cual el creyente se examina a sí mismo, reconoce y confiesa sus pecados. Reconoce y confiesa sus pecados. Amado hermano, por eso, cuando una de las cosas que el Señor en su gracia nos va a permitir es el primer servicio que demos, si estamos vivos, el Señor nos tiene todavía, es dar la cena del Señor. Dar la cena. ¿Cuánto vamos a lamentar a los hermanos que están fuera? Bueno, lo verán, porque vamos a seguir transmitiendo vía Zoom. Por cierto, debemos de orar porque necesitamos un internet potente para la iglesia. Así que, hermano Nelson, tenemos que comenzar a orar y comenzar a hacer los preparativos. Necesitamos un internet potente porque la data del siervo Candelario me la ponen los días primeros y ayer me dijeron, usted consumió el 80% de su data. Yo no sé qué está pasando, hay que apagar la data. Cuando usted no está en la casa, apague su data, hermano, porque parece que están usando muy bien la mano. La están usando muy bien la mano. Entonces, ese es el juicio. Y nosotros vimos Juan, amado hermano, y luego comenzamos a ver y fuimos muy escuetos, verso por verso, amado hermano. Por eso hemos ido para que sea la palabra que hable a nuestras vidas. Que hable a nuestras vidas. Y que sea el Espíritu Santo que produzca cambios sustanciales en nuestras vidas. Como, entonces, fíjese, el juicio número 3
y el juicio número 4. El juicio número 3, el juicio del tribunal de Cristo, donde las obras de los creyentes serán juzgadas, y ahí es donde estamos. Y hoy vamos a llegar al juicio de la nación de Israel, y posiblemente lleguemos al juicio número 5. Posiblemente. Entonces, juicio número 4, juicio de la nación de Israel, cuando el Mesías regrese a la tierra. Ezequiel 20, 33 al 44. Entonces, vimos los otros fundamentos, algunos edificares, oro, plata, lo que implica ese texto. Y vamos a llegar, mire aquí. Es aquí donde nos quedamos el domingo próximo pasado. El domingo 31 nosotros nos quedamos ahí, ¿verdad? Y iniciamos con Jesucristo como el fundamento que tiene la representación como profeta. Y vimos, amado hermano, a Mateo, mirra, incienso, Tertuliano, vimos, es posible que sea un cumplimiento de Isaías 49, notamos el oro, el incienso, la mirra, lo que otros han querido tomar, han expresado, y han querido llevar, hablamos de permanecieres, recompensa, hablamos de que sería salvo, 2 de Corintios, y amado hermano, y nos quedamos aquí. Ahí sí fue que nos quedamos el domingo y aquí iniciamos. Dice el 5:10, esto describe un ejemplo esencial en la motivación más profunda y la meta suprema del creyente, que es agradar a Dios. Agradar a Dios. Y ahí formulamos una pregunta. El tribunal de Cristo. Tribunal es la alusión metafórica al lugar en el que el Señor se sentará a evaluar la vida de cada uno de los creyentes con el propósito de darles recompensas eternas. Para darnos recompensas eternas. O sea, por eso vamos a llegar ante el tribunal. Aquí no es de juicio, aquí para premiar, aquí para darnos galardón. Amado hermano, que el Señor nos ayude a que cuando lleguemos allí, el Señor nos dé lo que Él sabe que en su gracia y en su misericordia, porque no somos capaces. No, amado hermano, mire, lo que hicimos ayer ya pasó. Hoy tenemos que hacer algo diferente. Se traduce la palabra griega de bema, que es una plataforma elevada en la que se colocaban los atletas victoriosos. El ejemplo es durante los Juegos Olímpicos, para ellos recibir su corona. Pero escuche esto, amado hermano. ¿Sabe usted cuál era la corona que recibían los atletas en los Juegos Olímpicos allá? Era una hoja de laurel que se la ponían aquí. ¿Sí, hermano Nelson? Contento con eso. Oh, no, claro. Pero, oiga esto, entonces, cuando el sol le daba, esa hoja de laurel la tenían ahí, ¿verdad? O sea, que lo que tenemos, ¿verdad? Pequeñita, teníamos problemas, pero ok, no estamos una hoja de laurel. ¿Y qué pasa con una hoja cuando usted la saca de la mata? Cuando le da el sol. Se marchita, se seca, y si viene una brisa grande, se la llevaba. Entonces, esa recompensa que llevaban ellos por haber corrido, por haber obtenido el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, o el lugar que fuera, se le iba. Era efímera. Entonces, amado hermano, por eso habla de darles, con el propósito de darles recompensas eternas.
Porque el creyente, hermano, recibimos bendiciones aquí y recibimos recompensa eterna allá. Entonces, es una bendición ser creyente. El término también se emplea en el Nuevo Testamento como referencia al lugar de juicio, como cuando Jesús estuvo ante Poncio Pilato. Mano Nelson, ¿qué nos dice Mateo 27:19 y Juan 9:19-13? Escuchemos lo que dice, hermano. Y anote estos versos, amado hermano, no se quede, búsquelo también. Mateo 27:19. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Bien, fíjese que el verso dice, gracias, y estando él sentado en el tribunal, estando él sentado. O sea, el término también se emplea en el Nuevo Testamento, referencia al lugar de juicio, pero juicio de recompensa. Y Juan 19:13, hermano. Ajá, dice, entonces Pilato, que fue que aludió el versículo pasado, sí, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo, Gabata. Gábata, en hebreo Gábata. Notemos aquí, amado hermano, pero la mención en este versículo tiene que ver con ¿qué? Con la analogía de ¿qué? Del Altísimo. Eso es lo que tiene que ver aquí. Corintios tenía una de esas plataformas en la que se repartían galardones atléticos, donde también se dispensaba juicio legal. Escuchemos lo que dice Hechos 18:12-16. Hermana Gervasia, ¿qué nos dice? Pero siendo Galión precónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh Dios, conforme a decreto, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestras leyes, ¿cómo que se me ve esa parte? Esa parte no está en mi Biblia. Hasta que dice ahí. ¿Qué versículo te quedaste? En el 15. En el 15. Ah, por hermana Daisy, tenemos que cambiarle esa Biblia. Si me le falta esa parte. Hermano, ¿quién lo tiene que pueda seguir? Roger, siga Roger, por favor. Voy a comenzar desde el 15 entonces. Sí. Pero si son cuestiones de la palabra y de los hombres y de los nombres y de vuestra ley, verlos vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. El 16 dice, y los hechos no, los echó. Perdón. Ahí termina el 16. No, hasta el 18. Hasta el 18. Hasta el 18, ok, sí. Perdón. El 17 dice, entonces todos los griegos... Perdón, hermano Roger, tienes razón. Hasta el 16. Hasta el 16, pastor. Sí, hasta el 16. Sí, tienes razón. Bien. Notemos lo que nos dice este verso, ¿verdad? Que estamos viendo que Corintio tenía un juicio legal, de modo que los corintios entendieron bien las palabras del apóstol Pablo. Las palabras del apóstol Pablo. Déjenme ahora formularle una pregunta. Nos quedamos aquí. Déjenme formularle una pregunta. Solo lo que tienen, ya abran el micrófono y pueden estar. ¿Cuántos de ustedes han estado en un tribunal y han sido o testigos o lo han acusado?
¿Cuántos de ustedes han estado en un tribunal? A los hermanos que no se ven, yo necesito verle para cuando levanten la mano, porque así no puedo decirle para que usted abra. ¿Cuántos de ustedes han estado en un tribunal como testigo o como acusado? Bueno, gloria a Dios que no tenemos hermanos en la iglesia, ¿sí? Qué bueno. Hermano Nelson, ¿usted ha estado como testigo o como acusado? Testigo, he ido Como, bien. acérquese un poquitín más al micrófono. Como testigo, muy bien. Cuando la persona llega, que van a hablar, ¿qué le ponen en la mano que la persona tiene que jurar? ¿Qué le ponen en la mano? La Biblia. ¿Y qué le dicen? ¿Ustedes saben lo que le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Jura usted decir solamente la verdad? Y solo la verdad. Muy bien. Y cuando llega el magistrado o el juez, ¿qué tienen que hacer todos los que están en la sala? Parar. Ponerse de pie. Ah, pero aquí hay Rendirle reverencia. No. Segundito. No, Ponerse de pie. Reverencia a Dios. Ah, no, porque Sí, ellos tranquilo. dicen eso, lo que yo dije, humanamente. Sí, no, yo sé, hermana, está bien. Pero nosotros sabemos que solo se le da reverencia a Dios. Entonces, Adiós. atención aquí. Atención aquí, hermano. Atención. Si cuando un juez mortal, humano, pecador, que a veces no conoce a Dios, cuando él llega al tribunal, tienen que ponerse de pie todo lo que están, tanto el inocente como el culpable. ¿Qué aplicamos nosotros ahora a nuestra vida como creyentes? ¿Qué tenemos que aplicar? Yo quiero que usted analice. Vamos a ver ahí, analizar, hermano. ¿Qué tenemos que aplicar? Bien, hermano Roger, a lo que no estoy viendo, amado hermano, miren, a Paulina no la veo, a Joel Collado no lo veo, a Cristina Abreu, a 2477, a Catalina Reyes, a Juana, yo no lo veo. Entonces, no sé si levantan la mano. Bien, hermano Roger, ¿qué aplicamos nosotros? Nosotros En podemos... cuanto... Ajá. Perdón. En cuanto a eso que usted pudo definir en pocas palabras, nosotros podemos aplicar que si eso lo hacemos delante de una persona humana, pararnos de pie y esperar que él diga, tomen asiento, ¿qué podemos nosotros delante de Dios? Tenemos que dar lo mejor. Porque si eso lo hacemos con esa persona, con Dios tenemos que ser excelentes. Muy bien. Déjame esa palabrita por ahí, que vamos a volver allá. ¿Quién más? Hermano Nelson. Ah, y hermana Luisa. Nelson. Sí. No solamente ponerse de pie, sino guardar silencio. Y para ello aplicamos Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de todo. Bien. Note que yo dije que aplicamos, porque a veces entendemos que la Biblia es para... No, ¿qué aplicamos? O sea, ¿qué yo aprendo? ¿Qué yo aplico? ¿Qué yo incorporo a mi vida? Bien, hermana Luisa. El micrófono, hermana Luisa, el micrófono. Ahora sí. Amén, amén. Ahora Yo sí. entiendo también que debemos ponernos de pies en el momento que vamos a leer la palabra de Dios, porque así, de esa forma, le estamos dando reverencia, ¿verdad? Pero, hermana Luisa, ahí tenemos nosotros, con eso que usted dijo, usted crea un problema. Porque ahora mismo usted está sentada y cada vez que nos toque leer la Biblia ahora, usted tendría que ponerse de pie. Ah, no, ya ahora no, porque estamos Entonces, tenemos que ser específicos. Cuando nos reunamos otra vez en la iglesia, y es ahí donde yo quiero porque eso es lo que vamos a aplicar. Sería bueno, porque la Biblia de por sí tiene reverencia, nosotros ponernos de pie. Esa es una linda costumbre. Cuando estemos en la iglesia. Ahora estamos en la casa y muchos de nosotros estamos sentados. Bueno, mire, ahí está mi hermana Miguel, mi hermana Aguasanta, que están allá, ¿verdad? Pero imagínense cada vez que toque leer un versículo, que ellos tengan que ponerse de pie. ¿Usted nota? Ahí es donde yo quiero, hermano, que lleguemos. O sea, que hay cosas bíblicas que yo tengo que aplicarla y hay un lugar y hay un momento. Y es verdad que la Biblia se aplica a todo,
Pero ahora como estamos en la casa, no es que estamos exonerados, es que como estamos en la casa y muchos de nosotros estamos, no Miguel, no es que tiene que ponerse de pie, está bien. Como estamos en la casa, todos estamos sentados, pero usted se imagina, si yo, mira la distancia que debo de poner para poder, entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, debo de acercarme un poquito y lo hice porque hay algunas personas que ponen un fondo muy bonito. No, esto es en vivo. Esto es en vivo. Entonces, alguien más, porque aquí hay varias cosas que debemos de aplicar. ¿Qué incorporamos? O sea, ponerme de pie, hermana Gervasia, ok, Gervasia, dígame, luego Franceli. Dígame, Gervasia. Que si no tenemos que parar ante un hombre pecador, ¿cuánto más ante nuestro Señor? Ahí tenemos que guardar la máxima reverencia, porque Dios que lo merece todo. Franceli. Sí, también podemos incorporar sobre la reverencia, que no solamente es el ponerse de pie y el silencio, también tenemos que tener una reverencia del corazón y la mente, porque a veces estamos en el templo físicamente, pero nuestra mente está muy lejos de lo que estamos participando en el momento. Wow, Franceli, tú no pusiste en problema ahora. Yo que esclavo, Franceli. No, que nos puso en problema. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros, y yo con esto, hermano, miren, no tengo en mente a ningún hermano. Yo quiero que sepan. Ahora estamos aquí en la casa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si me da deseo de beber agua, entonces, como yo estoy en la casa, ¿qué hacemos? Somos tentados a qué. Yo no lo voy a enseñar, pero mire, aquí hay un refrigerador que nada más es abrir y sacar. Pero como yo estoy en la iglesia, y cuando yo estoy en la iglesia, no es que tomar agua sea malo, pero ese tiempo que yo dedico a Dios es exclusivamente para Dios. Entonces, mi actitud, y aquí, lo que citó el hermano Nelson, lo que citó Roger, lo que citó Francel, y lo que citó la hermana Luisa y otros hermanos más, que quizás no han querido levantar la mano, de los 18 que somos, que no se ven, amado hermano, si los hombres, si el juez demanda que todos los que están inocentes y culpables se pongan de pie, nosotros delante de Dios estamos de pie todo el día. Dios nos ve. No hay un lugar donde Dios no nos ve, amado hermano. Y aquí entra la omnipresencia de Dios. Y como Dios está en todo lugar, entonces nuestra actitud tiene que ser la misma. Y eso tenemos que incorporarlo en estos días. Dios está en todo lugar. Así como el juez, cuando llega y que inicia, no, amado hermano, Dios está en todo lugar y cada día, mire, nuestras disposiciones, nuestra actitud, la manera con que hacemos las cosas, la intención está delante de Dios. Entonces, tenemos que incorporar, tenemos que aplicar que Dios nos ayude, aún en estos días, a la hora del servicio, a la hora de entrar, mire, estar lo más presentable posible. Porque somos tentados cuando uno llega, uno está en la casa. Somos tentados. Y a veces quizás, fulano, o sea, somos entonces, bueno sería ubicarnos un lugar donde nadie nos pase por atrás, porque quizás usted está aquí de frente, pero cuando le pasan por atrás, y a veces familiares, amigos, niños, entonces pasan por detrás y se ve, y allí se nota. Entonces, esas son de esas cosas que tenemos que incorporar. Hay más, pero necesitamos seguir en la clase, amado hermano. Que hay más cosas que incorporar, pero que el Señor nos ayude, amado hermano. Porque mire, vivimos en Santo Domingo Este, básicamente la iglesia y algunos de nosotros.
Y nosotros, los dominicanos, somos bullosos. Nos gusta la bulla. Cuando alguien pone música, la pone para él y para el vecino. Pero ese mismo dominicano, cuando va fuera del país, le dice, mira, aquí a partir de las 7 de la noche no se puede poner música. Es el mismo que no pone música, pero cuando viene aquí, la pone. Entonces, es una actitud. Él sabemos lo que tenemos que hacer. Pero como que nos sacan el chip y nos ponen otro chip de dominicano. Y los dominicanos somos trabajadores, somos educados. Pero hay algunos, la expresión, que se hacen como el chivo. Amado hermano, que el Señor nos ayude a mostrar que estamos delante de Dios todo el tiempo. En la iglesia, en el trabajo, cuando estoy durmiendo, cuando me baño, cuando estoy estudiando, en todo momento, delante de Dios estamos. Todo el tiempo. Entonces, ya no debemos entonces, mira, ¿qué va a decir la gente? No, es mejor lo que ya Dios ha dicho. Debemos de cuidarnos de lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Bien, dicho esto, seguimos entonces con donde nos quedamos en nuestro versículo. Entonces, amado hermano, dice, lo que haya hecho en el cuerpo. Lo que haya hecho en el cuerpo. O sea, y cuerpo, vamos a ver lo que conlleva. Acción que tuviera lugar durante la vida del creyente y en su ministerio terrenal. Todas las acciones del creyente, obviamente, amado hermano, cuando no conocíamos a Cristo, nosotros desobedecimos, vivíamos una vida. Una vez que nos arrepentimos, el Señor entonces nos da la bendición de comenzar de nuevo. Pero esas acciones que nosotros tenemos lugar durante la vida del creyente en su ministerio terrenal, Dios la toma en cuenta. Esto no incluye pecados, porque el juicio se ejecutó en la cruz del Calvario. Y tomando eso, vamos a ver lo que nos dice Efesios 1:7. Y voy a pedirle a mi hermana Catalina Reyes que nos lea, por favor, Efesios 1:7. Efesios 1:7. ¿Qué nos dice, hermana Catalina, Efesios 1:7? El micrófono, hermana. Amén. Hermana Catalina. Bien. Oiga lo que dice Efesios 1:7. Amén. Voy a leerlo yo por ahí. Acérquese más al micrófono, hermana Nelson. ¿El texto bíblico, hermano? Efesios 1:7. Efesios 1:7. Repítame el texto bíblico. Efesios 1:7, hermano. Ok. Efesios 1:7. Sí, hermano. Dice así, la santa y divina palabra del Señor. ¿Dónde está? Lo estoy buscando. Si alguien lo tiene por ahí. Amén, yo la leo, está bien. Adelante, hermana Gervás. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. De ahí que no depende de lo que el hombre haya querido, ¿verdad?
realizar. Pablo se refería a todas las actividades de los creyentes realizaban durante su vida que se relacionan con su recompensa y elogio eternos de parte de nuestro Dios. En sus ojos, amado hermano, todo lo que hagan los creyentes en el cuerpo temporal tendrán repercusiones para la vida eterna. Todo lo que hagan los cristianos en su cuerpo temporal tendrán repercusiones para la vida eterna. El pasado jueves las hermanas hablaban acerca del mantenimiento de los alimentos. Óyame, una charla, un compartir sumamente motivacional. Y la hermana Luisa señalaba que llega un momento que hay que ponerse descalzo. Y me llegó, amado hermano, que yo recuerdo a mi abuelo allá en el campo, que él andaba descalzo. Obviamente, ya con la contaminación que hay, pero aquellos hermanos que el Señor le ha dado la gracia de poder no tener un piso de tierra. Mire, llega un momento que hay que ir a la playa y caminar en la arena para tomar el yodo, porque nuestro cuerpo lo necesita. Básicamente lo que hemos estado en la casa, caminar cerca. Ahora que el toque de queda es a las 7 aquí en Santo Domingo, pasar lo más posible cerca del mar para respirar un poquito. Que al principio el olor, ¿verdad? Por lo que llega, de lo que tiramos, no es del todo. Pero como, amado hermano, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu, debemos de cuidarlo en todo el sentido. En todo el sentido de la palabra. Bien. Ahí concluimos lo que era, vamos ahora al juicio de Israel. Les invito a que abra su Biblia en Ezequiel 20, 33 al 44. Ezequiel 20. Usted sabe dónde está el libro de Ezequiel, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento. Si usted va al libro de los Salmos, se devuelve un poquito. Ahí va a encontrar en el libro de los Salmos. Sigue bajando. Sigue bajando los Salmos. Sigue bajando un poquito. Sigue adelante. Cuando usted llegue a Eclesiastés, pasa a Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y llega a Ezequiel. Y ahí se para. Entonces va al capítulo 20. Bien. Muy bien. Voy a pedir, si es tan amable, bien, hermano Joel Collado y Josué Raimundo. Josué Escaño. Si tienen su Biblia, va a estar aquí en la pantalla, que nos acompañe. Son 10 versículos, hermano. Léanos del 33 hasta el 39. Hermano Joel. Ezequiel 20, 33 al 39. Y luego nuestro hermano Josué, por favor, nos lea desde el 40 al 44. Adelante, hermano Joel. Amén. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramó, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré. Lo estoy leyendo de la pantalla. Sí. Y os sacaré de entre los y os reuniré de las Ustedes escuchan, hermano Joel. Joel como que se intercorta, pero que tranquilo. El 35 36. Joel. Hermano Joel. Como litigué con vosotros, con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor.
Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones a él no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Gracias, hermano Joel. Hermano Josué, por favor, 39 hasta el 44. Josué. Ok, dice el 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos. Tras sus ídolos. Y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas sagradas. Como incienso agradable os aceptaré. Os aceptaré. Cuando os vayáis sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estéis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amado hermano, ¿cómo este texto nos da lo siguiente? El apóstol Pablo alude a esto en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17. Algún día Dios gobernará sobre Israel en el reino glorioso del Mesías, después de que todo el pueblo se haya arrepentido y salvado, de acuerdo a Zacarías 12 y 14. Verso 35. Verso 35. Al desierto de los pueblos. Otras tierras donde vive el pueblo esparcido de Israel se presentan como un desierto, amado hermano, en el que sufrirán los judíos. Y sufrieron en ese entonces. Es análogo al desierto donde Dios puso al pueblo tras sacarlo de Egipto, mientras los preparaba para entrar en la tierra prometida. 37. Pasar bajo la vara. Dios usó aquí la figura apropiada de un pastor, ya que él fue su gran
pastor. Como pastor, Dios llevó sus ovejas de vuelta a casa de su redil. Les organizó en filas y les separó los cabritos. Mientras pasan debajo de su vara, el pastor, para someterse y examinar la que están lastimadas. Él se unirá a ella mientras el vínculo del nuevo pacto para recibir la vida a través de su espíritu. Y aquí notemos, esta es la salvación final de Israel. Esta es la salvación final de Israel. Pregunta para nosotros. Dios usó aquí la figura apropiada de un pastor, ya que él fue su gran pastor. B. Como pastor, Dios lleva a sus ovejas de vuelta a casa en su redil. De vuelta a casa a su redil. Amado hermano, dice el texto que Dios lleva de vuelta a casa a su redil. Se lleva de vuelta. Si Dios lleva de vuelta su oveja a su redil, debemos nosotros de preocuparnos desmedidamente por lo que está pasando hoy en día. Tenemos base bíblica para estar desasosiego. Si es Dios que lleva su oveja a su redil. ¿Debemos o no debemos? ¿Qué dice la Biblia en Efesios, en el libro de Filipenses? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. El Señor Jesús es el pastor y usa su vara y su cayado para llevar y pastorear. Pero a veces hay ovejitas que el pastor tiene que alarla y a veces tiene que disciplinarla. Dios sabe cómo disciplinarnos. Y cuando estemos atravesando por algo que no entendemos, por algo que nos duele, en vez de cuestionarnos, lo sabio sería, Señor, ayúdame a que Cristo sea formado en mí. A que Cristo sea formado. Porque en estos días somos tentados a desesperar, a desanimarnos, a no tomar tiempo con Dios. Y es más. A cuando suena, ¡ting! Oye, pero aquí está el hermano Félix, pero es que él no duerme, pero nunca le chanto dando. Somos dados a eso, hermano. Somos dados. Mire, yo me cuestiono, ¿para qué yo envío tantas cosas? ¿Por qué yo insisto tanto? No es esa gente así. No, amado hermano. Somos dados, ¿eh? Oiga bien. Sí, hermana Luisa, sí. Somos dados. Pero ese hermano me está llenando el celular tanta cosa que envía. ¿Cómo es posible? Oiga bien. Yo espero que el Señor esté tratando con nosotros. Esté tratando, hermano. Porque internamente como que, ay, yo como que ya, ay, no,
No, hermano. Nos libre el Señor de tentación. Nos libre el Señor de tentación. Miren, un paréntesis, hermano. En el grupo de oración que tenemos a las 3 de la tarde, el pasado jueves, una hermana en forma de broma dijo, ay, Italia, tú has soportado a Félix durante 28 años. Tú eres una heroína, Italia. Como fue en forma de broma, dije, sí, sí, tienes razón, pero este matrimonio es de dos. Esto es de dos, esto es una calle de doble vía. Usted nota, amado hermano, a veces como que somos tentados a decir y a pensar, a dar cabida a pensamientos. El problema no está que el pensamiento llegue, hermano. El problema está en soltar lo que pensamos. No es ser tentado, no es un pecado. Caer en la tentación es pecado. Que sea tentado a que, mira, hoy me voy a quedar durmiendo. No, hombre, esto, tanto. No. El pecado es quedarme durmiendo. Pero que llegue el pensamiento. Ay, no, yo estoy cansado hoy. No. Eso no es pecado. El pecado es darle cabida a ese pensamiento. Y lo sabio sería uno poder discernir cuando llega un pensamiento que no viene de parte de Dios. Y es fácil, hermano. Es fácil. Nunca un pensamiento de parte de Dios va a estar en contra de la palabra. Nunca. Nunca un pensamiento de que algo que venga de Dios va a estar en contra de su palabra. No, va en coherencia. Tiene que levantarte primero. Lo primero que debes de hacer cuando te levantas es dar gracias a Dios porque tú estás vivo. Hay otros que no están vivos. Y amado hermano, sería bueno revisarnos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este domingo. Gracias porque me permitiste estar vivo. Hay otros que no tuvieron la misma bendición. Mire, usted y yo ya tomamos una ducha, estamos recibiendo la clase bíblica. Hay otros que no, que están postrados en cama. Se acostaron bien, pero no amanecieron bien. Entonces vamos a dar gracias. Dice la palabra de nuestro Dios que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que pueda resistir. Estamos siendo más tentados que nunca, amado hermano. Aún estando en la clase bíblica, aún estando en la iglesia, estamos siendo tentados. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que este internet es lento, que mira, que me conecto y me sacan, que me conecto. ¿Ustedes recuerdan el domingo pasado conmigo? ¿Cómo me sacaba? Y le decía, hermano, hay que vivir el Salmo 40. ¿Por qué? Porque aún en eso somos tentados, ¿no? Somos tentados. Que el Señor nos ayude, hermano, cuando somos tentados a hacer algo. No, espérate. No. Yo debo de honrar a Dios porque Dios está presente en todo momento. Entonces, déjeme ahora escucharme, amado hermano. ¿Solamente somos tentados cuando estamos fuera de la iglesia? ¿Es el creyente tentado únicamente cuando está fuera de la iglesia? ¿Verdad que aún en la iglesia somos tentados? Aún a veces cuando estamos recibiendo un mensaje que va, ¡pah!, que está directo, que me duele. En vez de señalar que sea Dios que trae. Ay, qué sueño, mucho se duerme. Hermano, no me suene sueño, hermano Nelson. Acérquese un poquito más, dígalo otra vez. Ay, qué sueño, estoy cansado y comienza a estericarse. Ahora, estos son desvíos que Satanás pone para que usted no salga bendecido. Así es, hermano, así es. Y miren,
cómo Dios nos ha dado la gracia de tener varias horas. Ya algunos están comenzando a laborar y otros se van integrando. Pero ahora hay hermanos que tienen un tiempecito más en la casa, aprovechar más el tiempo, porque los días son malos. Somos tentados en todo lugar, hermano. Aún nuestro Señor Jesús, cuando estaba en el monte orando allá, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo. Cuando llegaron, ¿qué hizo Pedro? Cuando fueron a apresar a Cristo, sacó la espada y de una vez, miren, dice la tradición que le tiró a la cabeza y la persona se agachó y le dio en la oreja. ¿Y qué hizo el Señor? Se acercó y restauró. Y para bendición, el que le cortaron la oreja, ¿cómo se llamaba? Malco. Y usted sabe cómo le iban a decir, ¿verdad? ¿Usted sabe el nombre que le iban a poner? El que le cortaron la oreja, el gacho, el que le falta la oreja. Cómo Dios tuvo misericordia y restauró. De ahí, amado hermano, amada hermana, que somos tentados, y somos tentados en la parte más vulnerable. En la parte más vulnerable. La tentación nunca va a llegar en la parte dura. Mire, cómo Dios, y ya algunos hermanos de la iglesia lo saben, cómo Dios me ayudó a vencer la tentación de los dulces que estaban en la nevera. Yo era tentado, hermano. Cuando llegaba un dulce y yo abría esa nevera y veía ese dulce así, que me decía: ven, dame una mordidita, ven. Y yo caía y ¡pah! Y lo grande, que nunca la tentación viene sola. Cuando mi amada me preguntaba: ¿tú te comiste el dulce? Que me comí un dulce. Dice: pero aquí somos dos. O sea, oiga hasta dónde llega la parte menos inteligente. Pues esa es la parte que debo decir. Pero la parte menos inteligente, si son dos en la casa y uno guardó el dulce y el dulce aparece menos, por lógica fue el otro. Entonces, cuando pecamos, un pecado nos lleva al otro y el otro, y como una cadena, y se hace un nudo, hermano, que es difícil de desenvolver. ¿Cuál fue la bendición? No poner dulce en la nevera. Ya, yo no soy tentado. Cuando abro la nevera, no hay dulce. Pero cuando llega, mire, la mano como que quiere irse sola, así, y como: wow, pruébalo, mira qué bueno ese dulce. Este dulce no es mío. Mi amor, ese dulce, sí, cómete un pedacito. Digo: gloria a Dios. Entonces, todavía no he vencido. Cuando tomo el dulce y tomo un pedacito, digo: wow, está bueno, dame coger otro. No, pero fue uno que me dio. Y yo he tenido que batallar, hermano. He tenido que batallar. ¿Por qué? Porque ese dulce de coco tierno, de leche así. Pastor, pero está muy temprano para comer dulce, por Dios. No, pero yo estoy diciendo. Pero está sabiendo cómo se está comiendo, entonces está muy temprano, entonces dígame. No, hermana, estoy siendo sincero con lo que, ¿verdad? Entonces, he decidido no comprar dulce en estos días, porque son una tentación. Para mí se constituye una tentación. Pero hay una hermanita por ahí que me mandó un dulcito. Tenga, pastor, mira un dulcito. Y digo: gloria a Dios. No voy a... Entonces, amado hermano, vamos a ser tentados. Y gracias, hermana, por satisfacer ese antojito del pastor. Gracias, hermana, no es el nombre. Gracias. Amado hermano, somos tentados donde más vulnerables somos. Donde más vulnerables somos. Todos, amado hermano. Por eso, mientras más involucrados estamos en las cosas del Señor, menos posibilidades hay de ser tentados. Menos posibilidades. ¿Solo somos tentados? No, ya vimos que somos tentados en todo lugar.
y que vamos a estar delante del Señor y el Señor sabe todo lo que hacemos, todo el día, todo momento. Entonces, tenemos que comenzar a practicar la transparencia y la sinceridad, porque delante de Dios que estamos, delante de Dios, pero no excedernos con la transparencia, no excedernos, porque a veces queremos ser tan transparentes que entonces ofendemos el sentimiento del otro. Transparencia con sabiduría, con sabiduría. Miren, hay una camisita, amado, que a mí me gustaba mucho, una chacabana. Ay, ay, ay. Esa hermana se me acercó y me dijo, hermano, qué bien le queda esa chacabana, pero esta no le hace justicia. Dije, pero mire, es verdad, tanto que me gusta esa chacabana, pero no va con mi color. Y yo le agradezco. Y ya la puse a un lado. Se la cedimos a otra persona que le queda bien. Usted nota, amado hermano. O sea, la sabiduría. Ser transparente, pero con sabiduría, con amor. Porque a veces el sentimiento, y usted sabe que a veces uno se levanta y está como tan susceptible que a veces hay un hermano que le dice, wow, qué bien queda esa camisa. Dice, pero yo estoy seguro que quiere esta camisa. No. Entonces, que el Señor nos ayude, porque somos tentados, hermano, en todo. Y en las áreas más vulnerables, ahí es que viene más fuerte. Hermana Catherine, ¿usted levantó la mano? No, ok. Bien. Pastor, Le escucho. con respecto a algo así, muchos dicen, aunque yo me sienta bien, no importa que me quede mal. Hay muchos que dicen así. No. Entonces, tenemos que escuchar. O sea, cuando alguien nos da una sugerencia, tenemos que escuchar. Mire, cuando yo me recorté en estos días, me dijo una hermana, Feli, se te ve hasta el pensamiento. ¿Usted escuchó? Se te ve hasta el pensamiento. Dije, no, pero fue el barbero que me dio la fe. Entonces, usted nota, amado hermano. Entonces, ¿cómo nuestro Dios siempre nos ayuda? Pero vamos a proseguir, hermano, que ya. Bien. Entonces, notemos aquí, hermano, y creo que aquí nos vamos a quedar en esta parte. Mire, esta es la salvación final de Israel. Hoy en día pulula muchas personas poniendo a Israel en un lugar donde Dios no lo ha puesto. Vamos a ver lo que dice la palabra. Vaya conmigo, amado hermano. Y aquí nos acercamos a poner la pausa por este día. Romanos 11, 26 al 36. Romanos 11, 26 al 36. Y permítanme leerla en la Nueva Traducción Viviente, amado. Por favor. Voy a leer desde el 25. Romanos 11, 25 al 36. Dice así la palabra de nuestro Dios. Leo en la Nueva Traducción Viviente. El misterio de la salvación de Israel. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos, porque del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dice las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitará sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son
el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes con Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Permítame leer el verso 30 en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes con Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora, ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolverlo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén. Quisiera que llegáramos otra vez a el verso 28. Mira el verso 28. Ellos todavía son el pueblo de Dios. Ellos todavía son el pueblo de Dios. Bien. Déjenme escucharle, amado hermano, con esto que le voy a formular. Se dice que ellos son el pueblo de Dios, pero dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si yo me voy a Israel y allá nace mi hijo, ¿ya mi hijo es el parte del pueblo de Dios porque nació en Israel y se viste como un judío y ahora dice el Mesías? Y ahora dice el Bereshit. Vamos a leer el Bereshit. Y se viste como judío porque él nació allá. ¿Es mi hijo parte del pueblo de Dios porque nació en Israel? La respuesta es no. ¿Y por qué entonces ese afán de ir a Israel? Tú tienes que visitar Tierra Santa y allí te van a enseñar el árbol y te van a enseñar cuando yo lo tengo aquí, que es la palabra de Dios. Yo quiero, hermanos, que pensemos bíblicamente, porque han querido como decirnos, no, si tú vas al Jordán, tú tienes que bautizarte allá otra vez. No, el bautismo es una vez. Usted nota, o sea, yo quiero que usted siga, hermano, o sea, que el hecho de que un hijo mío nazca en Israel no lo hace ser pueblo de Dios. Lo único que hace que una persona sea el pueblo de Dios es cuando se arrepiente de sus pecados. Es cuando Cristo es su Señor y Salvador. No le escucho, hermana Catherine. No, bien. Entonces, amado hermano,
Israel fue el pueblo que Dios eligió. Y Abraham, oiga esto, Abraham era un idólatra. Abraham no era creyente, pero Dios lo llamó y le dio la promesa que de él iba a sacar un pueblo, y lo sacó. Pero tú y yo éramos peor que Abraham, peor que Abraham. Y hoy somos parte del pueblo de Dios. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que temen a Dios, aquellos ahora que Dios es su Señor y amo. No todo el que nace en Israel es parte del pueblo de Dios, es parte del pueblo cuando se arrepiente. Cuando Cristo viene a ser su amo y Señor. Que usted y yo no hemos tenido la oportunidad, que son $4,000 o $5,000 para ir a Israel. Eso no le da ventaja a los que han ido, porque nosotros tenemos la palabra más segura. Tenemos aquí la narración, tenemos los evangelios. Entonces, es lo bíblico. Por eso el Señor le dijo, mira, la salvación viene de los judíos, pero los judíos no aceptaron. Ellos están esperando todavía que Cristo venga por primera vez. ¿Y qué indica eso? Ellos siguen siendo el pueblo, pero no se han arrepentido. Ellos fueron el pueblo que Dios eligió, pero no son hijos de Dios. No se han arrepentido. Permítame ahora escucharle, hermano. Con esto vamos a ir cerrando. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? No pregunté tribus. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo? 11, no, 11, hermano. 11. ¿Cuántas tribus hay? ¿Cuántas tribus? ¿11 o 12? Hay 12. 12. Bien, bien. Pero yo pregunté cuántos hijos. Yo no pregunté cuántos varones. Usted nota. Abraham, o sea, Jacob tuvo 12 varones, pero tuvo una hembra. O sea, él tuvo 13 hijos. Dina fue hija de Jacob. Las 12 tribus fueron 12 varones. Y de Judá es que viene el Señor Jesús. Pero Jacob tuvo 13, una hembra. Las hembras se ponían a un lado, no se contaban. Por eso él tuvo 12, las 12 tribus, sí, pero hijos. De ahí salieron las 12 tribus, que luego sus hijos se convirtieron en tribus. Luego se dividió 10 tribus del norte que desaparecieron y 2 tribus, y prevaleció Judá. Y de ahí viene el Señor Jesús. Entonces, cuando los judíos retornaron, cada uno tenía que decir de la tribu que era. Entonces, nosotros, por la parte espiritual, somos hijos de Abraham. ¿Usted sabía eso? Somos hijos de Abraham. Pero en lo físico, no somos hijos de Abraham. Amado hermano, que Dios, vamos a estar delante de Él para ser recompensados. Eso nos invita, primero, a saber que estamos delante de un Dios que ve todas las cosas, que sabe todas las cosas, que tiene todo el poder. Y que tenemos que vivir en santidad mañana, tarde y noche, 24/7. Santidad de labios, santidad de espíritu, santidad en todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor.
El hecho de que vamos a estar ante el tribunal para recompensar lo que hemos realizado me indica que mis emociones Dios me la dio para que yo la controle, no que ella me controlen a mí. ¿Usted sabía eso? Dios nos ha dado emociones para sentir, para degustar, para comer. Imagínese que el Señor en su gracia no nos hubiese dado el gusto para nosotros discernir cuando algo está salado, cuando algo está desabrido. Mire, no valdría la pena. No valdría la pena, no. Para uno, cuando tiene un heladito así, mire, así, eso de que tenga una fresita así. Entonces, eso Dios me lo dio para que yo lo controle, no que eso me controle a mí. Porque luego llega el momento de que me controla de tal manera que entonces Dios pasa a un plano. No, Dios es el que tiene que controlarme. Y me ha dado las emociones, el yo reír, el yo llorar, el yo cantar. Mira, amado hermano, a veces hay personas que con una sonrisa se ven elegantes. Y hay que decirle, hermano, sonríe. Usted se ve sonriendo. Hay otros que hay que como pagarle, que hay como para que se ría. No, amado hermano. La vida Dios nos la ha dado. Mire, estar en la casa, hay que reírse. Hay que gozarse. Hay que disfrutar lo que Dios nos ha dado. Pero es ahora, porque va a llegar un momento que, mire, uno va a querer. Mire, ahora todo el que tenía viaje para Estados Unidos se cayó. No hay viaje ya. Porque ya quitaron hasta la maleta de mano. Ya no se puede dejar maleta de mano. Todo el maletero. ¡Ay, mamá! Entonces, delante de Dios estamos, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una sonrisa, hermano? Que usted se rió. No le estoy hablando de los chistes de fulano y fulano, no quiero mencionar el nombre de esos comediantes que tenemos, no, que usted ahí se recordó de algo y dijo, wow, Señor, gracias. A veces cuando estoy ayudando a la mala ahí, nada, comienzo a reírme. ¿Y sabe lo que escucho? Dice, el que fulano, el que se ríe porque de su maldad se acuerda. Algo así. Y yo no, es que me estoy recordando de algo que pasó y me estoy riendo, me estoy gozando. El que se ríe solo de su picardía de acuerdo. Bueno, no te cerca de mí porque a veces yo voy conduciendo, escucho algo y yo, wow, digo, pero mira, ¿cómo es posible? Entonces, amado hermano, ¿sí? Dios está en todo lugar. Usted, amado amigo, que nos está viendo, Dios está en todo lugar. O sea, quitémonos esa pantalla que a veces, no, Dios es, Señor, estoy delante de ti. Y necesitamos, Señor, aquí estoy. Te necesito. ¿Cómo esto desespera? Señor, ayúdame ya. Sí, pero todavía, porque ahora hay más infectados que nunca. Entonces, ahora es que tenemos que tener cuarentena. Entonces nos están mandando para la calle. Usted nota, es como si supieran, como que no tienen una idea clara de lo que deben de hacer. Sí, hermana Daisy, le escucho. Le estamos amansando a la persona para que tenga libertad para ir a votar. Bueno, esa es una manera de pensar. Esa es una manera, tiene su porcentaje, pero, amada hermana, aquí pensamos. Aquí pensamos. Así es. Ya los perros no se amarran con longaniza, porque en vez de yo amarrarlo con longaniza, me la como yo. Así es. Otra cosita.
¿Para qué amarrarlo con longaniza? Si yo puedo hacer un locrito, puedo hacer un moro, puedo sofreírla, puedo ponerla, asarla. ¿Para qué amarrar un perro? No, ya no. Dígame, hermano. Sí. Otra cosita que sería para aportar a eso es que el presidente o las autoridades toman una decisión, pero hay como se podría decir, unos sindicatos, unas organizaciones que ven que sus beneficios y sus intereses no están dándole ingresos, entonces también se ponen en contra, entonces ponen entre la espada al país o a los gobernantes. Porque amenazar, no, si no me abren, yo voy a salir con mi gente y voy a hacer un reclamo, una marcha o algo así. Eso es poner al país contra la pared. No, están las autoridades no se desafían, pero hay cosas que hay que pensar, o sea, tenemos un pueblo pensante, y a lo más que un gobernante tiene que tener cuidado es a los profesores. Un profesor es el que moldea cómo pensar, cómo moldear el pensamiento, pero sobre todo la Biblia nos enseña a cómo pensar, Entonces, si hemos de ser juzgados para recibir recompensa, tenemos que vivir a la altura de eso. Varias cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y Dios es omnipresente. No hay un lugar de la tierra que Dios no esté presente. En todo lugar Dios está presente. En todo lugar. Entonces, esto tiene que llevarnos a que hoy, mañana, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta que muera o el Señor venga, vivir que estoy delante de Dios. Y ser transparente. ¿Va a costar? Sí, tiene un precio. Tiene un precio. Tiene un precio. Pero cuando usted mira, y como es el caso de nuestra estimada patria, que tenemos más de 25 años conociendo, ¿no? Desde el 98, y usted mira, y cómo ella me hizo recordar, wow, Teacher Feli, mire, recuerdo tal cosa, el testimonio, ¿no? Que lo que somos hoy se mantenga. Se mantenga. Eso es lo que más debemos de cuidar, nuestro testimonio. Que el vecino sepa que yo soy creyente. Aunque a veces cuesta, cuesta. Pero que él sepa y entienda que yo soy creyente. Que mi vida es diferente. Que yo le sirvo a Dios. Y que me rijo por lo que la Biblia dice, pero que me someto a las autoridades hasta que no irrumpan con el texto bíblico. Por eso, siempre los presidentes gobernantes tienen creyentes a su lado, para cuando van a tomar una decisión, decirle, mire, eso es antibíblico, mire. Aunque algunos se lo dicen y no lo hacen. Dios es el que juzga, pero la Biblia nos manda a cuando lo hacemos, hacerlo con justo juicio. A veces hemos emitido juicio que no es justo. Debemos de incorporar eso a nuestras vidas. Emitir juicios justos que vayan acorde con la verdad bíblica. Con la verdad bíblica. Les invito a que oremos. Si hay alguna participación o aporte, si no, vamos a orar porque el tiempo, wow, mire, cómo a veces las cosas buenas se van de una vez y cómo a veces
cómo este coronavirus ha durado tanto, hermano. ¿Cómo ha durado tanto? Yo estoy como anonadado todavía, le confieso. O sea, marzo, abril, mayo, junio. Y cómo a veces las cosas se nos van de una vez. Por ahí, algo para terminar de mi parte. Por ahí ahora andan diciendo que es enero, febrero, coronavirus y diciembre. No estoy muy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Pero es así. Vamos a orar, hermano, porque necesitamos de la ayuda de Dios. De veras que sí, hermano. Necesitamos que sea Dios que nos enseñe, que nos ayude a vivir en transparencia delante de Dios. Soberano Señor, en esta mañana te suplicamos, Padre, conforme a lo que tu palabra sí nos enseña. Que tú nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ten misericordia. Oh Padre, cómo necesitamos que tú nos ayudes a interiorizar que tú estás en todo lugar y que delante de ti nada se esconde, Señor. Mira nuestros temores, nuestras necesidades, nuestro país. Mira, Señor, los diferentes países. Mira las iglesias, aquellas, Señor, que reducidamente pudieron reunirse. Te suplicamos, oh Dios, que tú tengas misericordia. Y aquellos hermanos y amigos que todavía no tienen dispositivo, Señor, que tú le ayudes. Pero, Padre, mira aquellos amigos, allegados, familiares y relacionados. Mira su vida, su corazón, oh Dios. Ten misericordia. Que puedan, Señor, formar parte del cuerpo de Cristo y puedan arrepentirse de sus pecados. Y puedan, Señor, vivir a la altura de tu palabra. Muchas gracias por Franceli, gracias por la estimada Patria de los Santos, gracias por mi hermana Maura, por Miguel, por mi hermana, oh Señor, Agua Santa. Gracias por mi hermano Luis Aguavivas. Gracias por mi hermana Luisa, por mi hermano Nelson. Gracias, oh Dios, por Roger. Gracias, oh Padre, por mi hermana Gervasia. Gracias por tu sierva Juana. Gracias por tu sierva Catalina. Gracias, oh Dios, por cada hermano que en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, aquellos que pudieron, y aquellos, oh Dios, que están, que tú, Señor, le ha bendecido, tú, Señor, le ha sostenido. Muchas gracias, Padre. Ponemos en tus manos, oh Dios, el servicio de esta noche a las 6 de la tarde. Gracias por darnos el privilegio de poder venir y estar y ser expuesto en tu palabra. Perdónanos, límpianos, ayúdanos, dirígenos y danos esa gracia para amarte y bendecirte y vivir para ti. Por Cristo Jesús, Señor nuestro.